Hola, buenas tardes a todos los que estéis ahora mismo conectados. Eh, es para mí una satisfacción el poder estar esta tarde aquí para presentaros el estudio PONT-X de Aragón, y vamos a estar tanto la doctora Raquel Andrés del Hospital Clínico Lozano Blesa y yo mismo, que vamos a hacer dos presentaciones, una sobre el estudio Responder y el otro sobre el impacto que esperamos en la práctica clínica de este estudio. Quería hacer una breve introducción de qué es este estudio y cuándo se gesta. PONT-X es una opción que a través de PALEX pudimos poner en marcha y con Genomics Health para que las pacientes con ganglios positivos pudieran tener la opción de una valoración con una plataforma genómica como es Oncotype. Esto fue bastante antes de los resultados del Responder, pero por unas razones u otras se fue retrasando el inicio del estudio y finalmente pues lo pudimos comenzar, y hoy en día pues quizás lo que quisiera resaltar es que es el único estudio a nivel mundial que estamos testando o en vida real en las pacientes con cáncer de mama temprano, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, entre 1 a 3 ganglios positivo. Entonces, bueno, esto empezamos, ya está un poco lanzado el estudio, y la idea, cuando hace un par de meses estuvimos revisando la dinámica del estudio y creímos que era una oportunidad el poder abrir este estudio al resto de hospitales de Aragón, y gestamos esta reunión pues, para daros a conocer el estudio y facilitar la posibilidad de que las pacientes que cumplan con los criterios de inclusión se puedan beneficiar de la realización de esta técnica del Oncotype en este tipo de pacientes. Y yo, sin más, bueno, pues ya cuando me autoricen empezaré con la presentación. Creo que ya la tengo bajo mi poder. Vale, pues os voy a hacer unos comentarios breves antes de entrar en el análisis del estudio Responder, que como sabéis sus resultados fueron comunicados en el último Congreso de San Antonio, para bueno, pues poner un poquito en situación cómo estaba esto antes de disponer de los datos que vamos a comentar hoy. Vamos a ver. Creía que lo tenía bajo mi... Ahora. Como sabéis todos, la afectación ganglionar es un factor pronóstico para las pacientes eh, luminales HER2 negativo en cáncer de mama temprano, y como veis aquí en esta gráfica se recogen pues, más de 200.000 pacientes del LASER, del programa del National Cancer Institute, donde vemos la diferencia en supervivencia global entre los pacientes que son N0, N1-MYC y N1. Entonces, bueno, pues vemos cómo el pronóstico va siendo pues cada vez más desfavorable en los pacientes con ganglios positivos sin ningún tipo de tratamiento, excepto que el quirúrgico. También otra de las cuestiones que quería comentaros es que bueno, pues, 3/4 partes de los pacientes con ganglios positivos, al menos hasta que hemos tenido los datos de Responder, eran tratados globalmente a nivel mundial con quimioterapia. En España, quizás de todas las barras que tenemos aquí, pues la más alta, un 78% de los pacientes con ganglios positivos, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, T1 y ganglios positivos, como decía, son tratados con quimioterapia adyuvante. Pero también sabemos que no todas las pacientes con ganglios positivos se van a beneficiar de la quimioterapia. Estos son un gráfico de la revisión de Oxford en el que se muestra cómo el valor
absoluto para la quimioterapia pues es menos de un 10%. Es decir, las pacientes con antraciclinas tienen unas recaídas a 10 años de cerca del 40% y las que no reciben antraciclinas, las que no reciben quimioterapia, un 47%. Es decir, que el beneficio de la quimioterapia es un beneficio que en el grupo de pacientes que realmente se benefician es importante, pero hay un alto porcentaje que van a ser tratadas y no van a tener un beneficio. En estos datos, como veis, el 82% eran ganglios positivos. Y otra de las cosas que os quería comentar es cómo el Oncotype, que yo creo que todos lo conocéis porque bueno, pues, es el test que habitualmente utilizamos en ganglios negativos en nuestra comunidad, en Aragón, pues independientemente del estadio ganglionar, el recurrence score de alto riesgo, que sería por encima de 25, pues es constante, es decir, es alrededor de un 15%, independientemente que sean ganglios negativos, que tengan micrometástasis o ganglios positivos. Y estos son datos, pues como veis, de más de 600.000 tumores, especímenes que han sido examinados por Exact Science, que es ahora mismo pues, el responsable de Oncotype. Entre febrero y agosto, entre febrero del 2004 y agosto del 2017. Entonces, bueno, yo creo que esto es otro tema que debemos de tener en consideración porque el recurrence score es independiente de, del resultado clínico, ¿no? O de la situación clínica del paciente. Y ya creo que antes de empezar con el estudio Responder, pues comentar los datos que seguíamos antes de disponer estos resultados, que eran el estudio SWOG 8814, que estableció la capacidad predictiva de Oncotype con el recurrence score para determinar el beneficio de la quimioterapia o no. En este estudio, que comparaba la quimioterapia más hormonoterapia frente a hormonoterapia sola en pacientes con ganglios positivos, vemos cómo un recurrence score de 0 a 17, pues los pacientes no tenían ningún beneficio por añadir quimioterapia. Lo mismo sucedía con el recurrence score de 18 a 30, como veis en esta gráfica, y tan solo aquellos pacientes que tenían un recurrence score superior al 30% eran los que sí se beneficiaban de añadir quimioterapia a la hormonoterapia. Y como veis aquí, ese beneficio absoluto cuando seleccionamos a través de los datos del SWOG a los pacientes que tienen un recurrence score superior al 30%, pues eran cercanos al 20%. Los datos de este estudio, SWOG, pues han sido los que se han seleccionado para diseñar el estudio RxPonder. Y una de las preguntas que nos podíamos hacer es si en el estudio SWOG el límite era 30 de recurrence score, ¿por qué en el RxPonder se elige ese límite en 25? ¿Por qué se bajan 5 puntos? Y bueno, pues la respuesta es, por un lado, por propia seguridad del paciente, por intentar evitar que pacientes que tuviesen o que se pudieran beneficiar de la quimioterapia no fueran seleccionados, pero también porque cuando vemos los índices de confidencia, los índices de confidencia en el punto 25, pues vemos cómo es más amplio y llegan a ese 30. Este es el estudio Responder, se planificó para confirmar y ajustar el beneficio de la quimioterapia en pacientes con cáncer de mama temprano. Como he dicho, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, N1, y se incluyeron pues 5.015 pacientes a los que se eligieron a través del Oncotype DX entre 0 y 25,
de Recurrence Score, estratificando por una serie de factores pronósticos, como es el estado menopáusico, pre y post, el que hubiesen llevado solamente se le hubiese hecho una biopsia selectiva a ganglio centinela o que se hubiera hecho un vaciamiento axilar. Y luego también el Recurrence Score, pues dos cortes, una hasta de 0 a 13 y otra a partir de 14 a 25. Se randomizaban los pacientes y aquellos pacientes que eran o que tenían más de 25 no entraban en el estudio, salieron, y son los 5.015 que entraron en el estudio los que se aleatorizaron a tratamiento endocrino solo o tratamiento con quimioterapia y tratamiento hormonal tras el finalizar la quimioterapia. El objetivo principal del estudio era determinar si la quimioterapia añadida en el tratamiento de estas pacientes tenían algún impacto en la supervivencia libre de enfermedad invasiva en estas pacientes con ganglios positivos y un recurrence score entre 0 y 25. Aquí tenéis las características demográficas y clínico-patológicas de ambas cortes del estudio Responder, y como veis, bueno, pues están bien balanceados en cuanto al tratamiento endocrino o quimioterapia y hormonoterapia, y veis como un ganglio era un 65% de pacientes, el 25% tenían 2 ganglios positivos y menos del 10% tenían 3 ganglios positivos, y esto estaba perfectamente balanceado. Lo mismo que pasaba con el estatus hormonal, premenopáusicas un tercio de las pacientes, posmenopáusicas del 66%, el recurrence score hasta 13 era de un 42% y un 57% el recurrence score entre 14 y 25. El grado de diferenciación lo tenéis ahí, están perfectamente balanceados. El tamaño del tumor, alrededor del 57-58% eran T1 y un 40%, 41% T2, T3, y también había un balance, un tercio de las pacientes, un poquito más de un tercio tenían solamente el ganglio centinela y más del 60% se les había hecho el vaciamiento axilar. Según las pacientes fueran pre o posmenopáusicas, evidentemente en las edades hay un desbalance porque las premenopáusicas son casi todas menores de 50 años, pero en cuanto a ganglios positivos veis cómo ahí estaban también perfectamente balanceados en los dos subgrupos, y quizás la única diferencia, y yo creo que eso es innato por la juventud, pues hay un recurrence score más bajo en las pacientes posmenopáusicas, un 44% eran de 0 a 13, mientras que las premenopáusicas un 38%, y el recurrence score era un poco más elevado en las pacientes premenopáusicas. En cuanto al grado de diferenciación, al tamaño tumoral y a la situación axilar, eran prácticamente idénticos. Aquí os presento los resultados de la supervivencia libre de enfermedad invasiva en las pacientes posmenopáusicas de forma global, en un recurrence score por debajo de 25, donde veis que no existe ninguna diferencia en recibir hormonoterapia o recibir quimio y hormonoterapia, con una supervivencia libre de enfermedad que rondaba el 91-92% en estas pacientes. En las pacientes premenopáusicas, sin embargo, vemos cómo aquellas que reciben quimioterapia tienen un mayor beneficio que las que reciben solamente hormonoterapia, y ese beneficio está alrededor del 5% en valor absoluto. Estos son datos, los tenéis aquí, como también, sobre todo, cuando hablamos de enfermedad invasiva, sobre todo estamos hablando de enfermedad a distancia, donde más del 50% de las pacientes premenopáusicas tenían esa enfermedad a distancia, mientras que en las pacientes posmenopáusicas era de un 27%. Las diferencias absolutas las tenéis remarcadas en verde aquí abajo, y veis cómo la recaída
la primera recaída en las pacientes posmenopáusicas no había ninguna diferencia entre llevar quimio y hormonoterapia, mientras que esa diferencia sí que era, clínicamente podía ser importante para las pacientes y pues la recaída en las pacientes con quimioterapia era alrededor del 3%, mientras que las que llevaban hormonoterapia del doble de los casos, el 6%. Cuando vemos o analizamos por subgrupos de pacientes con Recurrence Score hasta 13 o a partir de 13, vemos como en las pacientes posmenopáusicas no hay ninguna diferencia y son exactamente idénticas esas curvas en las pacientes que llevan tratamiento con quimioterapia o las que llevan solamente hormonoterapia, por lo que podemos inferir que la quimioterapia no aporta nada en la evolución de estas pacientes. Este beneficio o esta ausencia de beneficio de la quimioterapia en las pacientes posmenopáusicas se mantiene en todos los endpoints, incluyendo la supervivencia global. Como veis aquí en esta gráfica, las pacientes son exactamente idénticos y hay un 96% de pacientes que están vivas a 5 años en ambos brazos. Y pues esto es exactamente idéntico, con una hazard ratio del 0,96. Cuando analizamos en las pacientes posmenopáusicas si este beneficio puede ser dependiente de los criterios histopatológicos analizados y clínicos, vemos cómo se benefician todas las pacientes. Todas las pacientes, o dicho de otro modo, todas las pacientes no se benefician de asociar quimioterapia, es decir, que independiente de la edad, del grado histológico, del tamaño del tumor, de que tuvieran 1 o 3 ganglios positivos y de que hubiesen sido tratadas con vaciamiento axilar o no. Y también es independiente de que el Recurrence Score fuera inferior a 13 o superior o entre 13 y 25. Estos resultados, como se dijo en San Antonio, suponen un cambio en la práctica clínica de las pacientes posmenopáusicas, que además, como hemos visto inicialmente, representan a la mayoría de las pacientes que son receptores hormonales positivos, HER2 negativo, y son el 70% de las pacientes con afectación ganglionar son posmenopáusicas. Por lo tanto, es un número importante de pacientes las que se van a beneficiar y que les vamos a poder evitar el tratamiento con quimioterapia. Cuando analizamos las pacientes premenopáusicas, hemos visto cómo tanto en supervivencia libre de enfermedad invasiva como incluso en supervivencia global hay una mejor evolución de las pacientes cuando reciben quimioterapia. Y aquí lo veis como es un 89% de las pacientes van a estar libres de enfermedad invasiva a 5 años, en las que han recibido hormonoterapia, y las que han recibido quimio-hormonoterapia, esta va a subir. Doctor Antón, perdón, Sí. lleva 15 minutos. Bueno, 5 gracias. minutos. Gracias. Van a subir al 94%, es decir, hay una diferencia absoluta de un 5,2%. Cuando analizamos la supervivencia global a 5 años, vemos cómo las diferencias disminuyen, pero las pacientes que hacen quimio-hormonoterapia pues tienen una probabilidad mayor de un 1,3% de mejorar esa supervivencia. Y además esta diferencia es estadísticamente significativa, como podéis observar aquí. 97,3% están vivas con hormonoterapia a 5 años y un 98,6%, un 1,3% más cuando se administra junto con quimioterapia. Esto es independiente de que el Recurrence Score sea inferior a 13 o entre 14 y 25. Y veis cómo, aunque la magnitud puede ser un poquito, sobre todo los porcentajes son inferiores cuando el Recurrence Score es mayor, vemos cómo la diferencia entre llevar o no llevar quimioterapia beneficia a las pacientes que han llevado quimioterapia.
Con quimioterapia, la supervivencia libre de enfermedad invasiva es de un 96% en el Recurrence Score de 0 a 13, es de un 92,8% cuando el Recurrence Score es más alto, y con hormonoterapia pues hay una pérdida o bien de un 3,9%, casi 4 puntos de valor absoluto cuando no llevan quimioterapia en el Recurrence Score 0 a 13 y de un 6,2% cuando el Recurrence Score es de 14 a 25. Veis cómo la diferencia está y se mantiene. Una de las cuestiones que podemos dejar para la discusión es si realmente el beneficio de la quimioterapia en estas pacientes es debido a la propia quimioterapia o es al efecto secundario de la quimioterapia como supresor ovárico, de la función ovárica. Desafortunadamente en este estudio no se obligaba a que las pacientes premenopáusicas fueran tratadas con goserelina y se permitía pues, desde llevar tamoxifeno o tamoxifeno con goserelina o goserelina más un inhibidor de aromatasa. Por lo tanto, desconocemos si este beneficio de la quimioterapia puede ser secundario a esa supresión ovárica o realmente es un beneficio directo de la quimioterapia como antineoplásico. Los resultados de las pacientes premenopáusicas son peores cuando no llevan quimioterapia en todos los subgrupos. No hay ninguna diferencia ni hay ningún grupo que se beneficie más o menos de un tipo de tratamiento u otro. Por lo que, con estos datos podríamos plantearnos, y aquí tenemos es un resumen de que las pacientes con receptores hormonales positivos, HER2 negativos, ganglios positivos 1A3, N1, 1A3 ganglios, que sean posmenopáusicas, no se van a beneficiar de la quimioterapia si tienen un recurrence score por debajo de 25. Y las pacientes premenopáusicas, sin embargo, sí que se van a beneficiar de la quimioterapia. Por lo tanto, yo creo que es un dato a tener en cuenta de que las pacientes posmenopáusicas, pues en la práctica clínica deberíamos de disponer de este test, y esto es lo que de alguna forma os queremos poner encima de la mesa al resto de hospitales de Aragón con el estudio Ponte X, que nos va a servir mientras pues de puente y ver cuáles son nuestros datos, ¿no? El beneficio de las pacientes premenopáusicas con quimioterapia, lo que hemos estado diciendo, es casi de 3 puntos a favor de la quimioterapia. Las pacientes que tienen más de 25 se benefician todas de tratamiento de quimioterapia, por lo que podríamos también decir o inferir que las pacientes posmenopáusicas N1 se les puede evitar el tratamiento de quimioterapia y este es un poco el número de pacientes que tenemos que testar para que una de ellas se beneficie, y como vemos, pues es realmente un número pequeño de pacientes, es un 1,4 para que uno se beneficie. Es decir, que esto es un aspecto que tendremos que negociar o tener encima de la mesa a la hora de valorar el coste-beneficio de esa técnica diagnóstica. Para finalizar, pues considerar que Oncotype DX puede ser un estándar para el tratamiento de las pacientes menopáusicas con cáncer de mama, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, N1, y que la mayoría de estas pacientes podrán evitar ahora mismo la quimioterapia en base a disponer de un recurrence score por debajo de 25. Que estos resultados se basan en los resultados anteriores desde el estudio SWOG y que realmente el estudio Responder con más de 5.000 pacientes han permitido confirmar y refinar estos resultados. Las pacientes premenopáusicas con ganglios positivos, desafortunadamente no se benefician del test Oncotype, ya que todas las pacientes van a beneficiarse de añadir quimioterapia al tratamiento. Y esta diferencia no solamente es en supervivencia libre de progresión invasiva, sino también en supervivencia global. Y la cuestión que queda en el aire y que debería de contestarse a lo mejor en un estudio pues muchísimo mayor y también aleatorizado es si este beneficio de la quimioterapia es debido a la actividad antineoplásica o es secundario a la supresión de la función ovárica que conlleva en muchos casos el tratamiento de quimioterapia. Y bueno, pues
por mi parte dejo aquí la presentación y doy paso a la doctora Andrés para que continúe con su presentación. Muchísimas gracias y luego tendremos ocasión de poder discutir o comentar estos resultados. Bueno, mientras se carga la presentación, bueno, pues yo lo que os voy a comentar es cómo podemos integrar estos resultados del estudio de RxPonder en nuestra práctica clínica. Y en ese sentido es una gran oportunidad la que tenemos ahora mismo en Aragón de poder implementar la plataforma Oncotype en pacientes con cáncer de mama luminal, ganglios positivos y evaluar cómo la realización de este test impacta impacta pues en la decisión terapéutica. Bien, pues dicho esto, antes de explicaros el diseño del estudio PondeX, que es un estudio observacional, voy a repasar algunos datos correspondientes a otros estudios de similares características, pero que se realizaron en la era previa a conocer los datos del RxPonder. Este es un estudio realizado en Francia y en Italia en más de 2.600 pacientes. En este estudio, la reducción en la indicación de quimioterapia tras conocer los resultados de Oncotype fue de un 43%. Cuando se comunicaron los resultados del TAILORx, incluso esa reducción en la indicación de quimioterapia fue aún mayor, fue incluso de un 54%. Un estudio similar se realizó también en Inglaterra, participaron más de 30 centros, en este caso eran más de 500 pacientes, eran pacientes con afectación ganglionar de 1 a 3 ganglios y también es un estudio en el cual la indicación previa al estudio previa a la realización de Oncotype de quimioterapia y hormonoterapia cambia a solamente tratamiento hormonal, reduciendo la indicación de quimioterapia en un 60,4% de los casos. En España también se realizó un estudio de diseño similar para evaluar el impacto en la decisión terapéutica de la realización del test Oncotype. En este estudio tuvimos la oportunidad de participar también el Hospital Miguel Servet y el Hospital Clínico. Y es un estudio en el cual se incluyeron pacientes que tenían alguna característica clínica de alto riesgo, que les confería un riesgo alto de recaída. Y concretamente hubo una cohorte de pacientes pues, similar a la que podemos incluir ahora en el estudio PondeX y similar a la del RxPonder, una cohorte de pacientes que tenía una afectación ganglionar de 1 a 3 ganglios, eran pacientes que se limitaba, el tipo de paciente no podía tener grado histológico 3, eran grado 1 o 2 y en este estudio concretamente con respecto a la cohorte B, que es la de ganglios positivos, se incluyeron más de 150 pacientes y podemos ver aquí los resultados que se obtuvieron de recurrent score. Como ya se ha comentado antes, en la mayor parte de los casos el recurrent score tiene un valor inferior a 30. Concretamente en esta cohorte un 57% de las pacientes obtuvieron un recurrent score entre 0 y 17, un 38% entre 18 y 30 y tan solo un 5% el recurrent score fue mayor de 30. Claramente con estos resultados y a pesar de que todavía no se disponía de los datos del RxPonder, pues esto tuvo un impacto en la decisión terapéutica de estas pacientes porque en un 72,7% de los casos se cambió la decisión del tratamiento de quimioterapia más hormonoterapia a solo hormonoterapia. Bueno, pues una vez que he repasado estos datos de estudios observacionales que se realizaron antes de que conociéramos los resultados de RxPonder, pues paso ya a explicaros en qué consiste este proyecto de investigación, el estudio PondeX, que se ha puesto en marcha en Aragón. Es un estudio que tiene como finalidad pues, evaluar la práctica clínica de la realización del test Oncotype en cáncer de mama receptor de estrógeno positivo, ER2 negativo, en pacientes con afectación ganglionar de 1 a 3 ganglios. Y como ya se ha comentado también, es el primer estudio que después de conocer los resultados del ensayo clínico RxPonder se va a realizar para evaluar la implementación del test Oncotype en condiciones de vida real.
Las características de las pacientes que pueden ser incluidas son las siguientes. Se espera incluir en torno a 100 pacientes y el periodo durante el cual estará activo este estudio será de 1 año. Tenemos que recordar que hoy por hoy todavía no tenemos en Aragón en cartera de servicios la realización de Oncotype en pacientes con ganglios positivos. Sin embargo, este estudio nos da la oportunidad de realizar el test en este tipo de pacientes. Serían pacientes diagnosticadas de un cáncer de mama estadio 2 con una afectación ganglionar de 1 a 3 ganglios. En cuanto al tipo de tumor, es un cáncer de mama luminal, receptor de estrógeno positivo, HER2 negativo. Se admite la entrada de pacientes adultas pues, mayores de 18 años sin límite de edad y pueden ser tanto pre como posmenopáusicas. Y las pacientes se han tenido que someter a un tratamiento quirúrgico completo, tanto a nivel de la mama como a nivel de la axila, que han tenido que tener una adecuada evaluación de la axila o bien mediante linfadenectomía o solamente mediante ganglio centinela. Se admite, las pacientes tienen que tener macrometástasis en 1, 2 o 3 ganglios y no se admiten pacientes que solo tengan que la afectación ganglionar sea en forma de micrometástasis exclusivamente. Las pacientes que acepten participar en el estudio tendrán que firmar un consentimiento informado y bueno, con respecto a los criterios de inclusión son complementarios a los criterios de inclusión y bueno, pues no hay que destacar nada más. El objetivo primario del estudio, de este proyecto, es caracterizar cómo los resultados del test Oncotype, el Recurrent Score, impacta en la toma de decisiones en cuanto al tratamiento adyuvante en este tipo de paciente, cáncer de mama luminal con afectación ganglionar de 1 a 3 ganglios, y se van a recoger una serie de características clínico-patológicas, lo cual nos permitirá como objetivo secundario analizar o describir también qué población de paciente se beneficia más de la realización de Oncotype. En cuanto a los procedimientos del estudio, bueno, por motivos burocráticos el estudio se ha abierto solo en el Hospital Miguel Servet y en el Hospital Clínico Lozano Blesa, pero cualquier paciente de Aragón puede beneficiarse de participar en el mismo. Para ello, desde cualquier centro hospitalario, el caso, la paciente sería remitido a uno de estos 2 hospitales, Miguel Servet o Clínico Lozano Blesa. La paciente pues sería recibida en una primera visita y tras explicarle la naturaleza del estudio, los objetivos, pues si acepta participar en el mismo, firmaría el consentimiento informado, se enviaría la muestra de Oncotype aprovechando la plataforma que ya existe de envío de muestras para realizar el test, y cuando se obtuviera el resultado pues se contactaría de nuevo con la paciente para informarle de los resultados y comunicarle también pues, la decisión en cuanto al tratamiento adyuvante que se considera más adecuado que tiene que recibir. En cuanto a las variables que se van a recoger, pues por un lado, bueno, pues características de la paciente, edad, estado menopáusico, el número de ganglios afectados, y con respecto a las características del tumor, pues tipo histológico, grado histológico 1, 2 o 3, tamaño del tumor, los receptores de estrógenos tienen que ser positivos, la expresión de receptores de progesterona, el estado de HER2 que tiene que ser negativo, el valor del Ki67, el resultado que se obtiene del Recurrent Score y se tiene que recoger de manera previa a la realización del test la decisión antes de conocer el resultado del Recurrent Score y la decisión de tratamiento después de haber conocido el resultado del Recurrent Score. Y también se va a recoger si el tratamiento que recibe la paciente es acorde a esa decisión que se ha tomado en base al test Oncotype tras conocer el resultado del Recurrent Score. Bueno, pues termino. Para concluir, el ensayo RxPonder es un estudio que claramente pues, ha venido a cambiar la práctica clínica en pacientes con afectación ganglionar, especialmente en las pacientes posmenopáusicas. En base a los datos disponibles, pues antes de conocer los datos del RxPonder, ya se observaba que
la utilización del test Oncotype tenía un impacto en cuanto a reducir el uso de quimioterapia de una forma notable, incluso de hasta un 60% en algunos de los datos, en algunos de los estudios que he comentado. Y con el estudio PONDEX tenemos, por tanto, ahora la oportunidad de generar los primeros datos de impacto de decisión tras conocer los datos de la RxPonder, no solo en España, sino también a nivel global. Bueno, pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Y bueno, como ya os hemos comentado a través del chat, podéis hacernos las preguntas que consideréis oportunas. Creo que Baz ya ahora nos iba a comentar algo sobre los aspectos logísticos del estudio. Efectivamente. Gracias, doctor Andrés. Solo comentar que realmente desde un punto de vista práctico de día a día, incluir pacientes en el estudio PONDEX no va a representar ningún cambio en la rutina ni el procedimiento va a ser exactamente el mismo. La única diferencia está en el hecho de que el formulario de solicitud para RxPonder para PONDEX es ligeramente diferente, viene con la indicación de que se trata de una muestra incluida en este estudio, ¿vale? Y la parte de clínico solicitante, aquí siempre aparecerán los datos de la doctora Andrés o del doctor Antón, porque son los centros que están desde un punto de vista administrativo dados de alta. Que venga aquí el nombre de la doctora Andrés y del doctor Antón no limita el acceso al informe. El patólogo que prepare del centro referenciador que prepare la muestra siempre podrá tener acceso y podemos añadir un nombre de otro médico que pueda acceder al informe. Por lo cual, desde un punto de vista de práctica diaria, pues realmente no habrá mucha diferencia respecto a los test que estaréis pidiendo para las pacientes N0. Y en cualquier caso, cualquier duda que podáis tener en el momento de preparar la primera muestra, el equipo de Palex Medical estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda. Por mi parte, era lo único que quería comentar y creo que si hay alguna pregunta ahora podemos abrir tanto el chat como quien quiera levantar la mano también puede. Gracias, Batja, por estas puntualizaciones. Estoy viendo el chat y hay una pregunta de la doctora Teresa Puertolas que, bueno, la pregunta es si también se pueden incluir varones. Entonces, Raquel, ¿quieres tú contestarle? Sí, en principio no se limitaba, el estudio no estaba limitado a mujeres, sí que se pueden incluir varones. Y luego creo que he visto que tenía la mano levantada Nieves Galán. No sé si le podéis dar paso a Nieves para que haga la pregunta o el comentario que quiera. Sí, le damos micrófono a Nieves. Estupendo. Nieves, cuando quieras. Gracias por estar conectada. Veo que no está cogiendo el micrófono. Vale, sí. Tengo aquí su pregunta por chat y te agradezco que hagas esta pregunta. Decías si los tratamientos se administran en el hospital de referencia. Nos da las gracias por la presentación. Entonces, evidentemente, una vez que la paciente, incluso llegado a la máxima expresión de evitarle traslados, pues no tendríamos ni que verla en los hospitales de referencia, simplemente tenéis que enviar la muestra como si lo hubiéramos enviado nosotros. Y una vez que se recibe el resultado hay que acabar de completar
pues los datos que nos pide el estudio, pero el tratamiento y el seguimiento de la paciente se hace en su hospital, no se hace ni en el hospital clínico ni en el hospital Miguel Servet. Es decir, que lo único que PONTX os va a ofrecer, como nos está ofreciendo ahora mismo a las pacientes que llevamos incluidas, la posibilidad de tener este recurso y saber si es de bajo riesgo o si tiene un recurrence score menor de 25, poder evitarle la quimioterapia si es posmenopáusica. En el caso de las premenopáusicas, a mí me gustaría preguntaros a todos un poco cuál es vuestro punto de vista o qué es lo que consideráis, porque PONTX está redactado y este estudio previo a los resultados de REXPONDER. Igual como todos nos hemos alegrado mucho de las pacientes posmenopáusicas, nos ha quedado ahí una espinita clavada en el corazón, ¿no? de que las premenopáusicas, con esos resultados que yo os he presentado, es que no habría ni que pedirles el Oncotype. Pero, sin embargo, en PONTX sí que se nos permite el solicitarlo. Y yo creo que, además, las pacientes se pueden beneficiar de tener ese resultado, porque aunque no hayan diferencias en contra de la hormonoterapia sola, dependiendo de si es un recurrence score por debajo de 13 o por encima de 14, es una línea que es continua. Y yo creo que las pacientes que tienen un recurrence score más bajito, pues aunque los resultados globales sean los que son, creo que podemos discutir con las pacientes la opción a lo mejor de evitarles la quimioterapia. Pero esa es una reflexión muy particular mía. Igual como creo que también parte del beneficio de la quimioterapia es secundario a la supresión de la función ovárica y que si las pacientes premenopáusicas las tratamos con un bloqueo estrogénico, ya sea completo con un agonista de la LHRH y un inhibidor de aromatasa o un agonista de la LHRH y tamoxifeno, pues a lo mejor también se podrían beneficiar de evitarle la quimioterapia. Pero esto no lo dice el estudio REXPONDER, porque los datos no estaban esos datos para poder dar respuesta a esta pregunta, que ha sido post conocer los datos o los resultados del REXPONDER. No sé si quieres tú comentar algo, Raquel, o dar tu visión personal o particular de esta situación. Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, ¿no? Está claro que pues en pacientes posmenopáusicas está claro que se puede evitar la quimioterapia. En pacientes premenopáusicas el estudio de REXPONDER no ha llegado a establecer esto, ¿no? Que podamos evitar la quimioterapia, porque sí que hay un pequeño beneficio con la quimioterapia. Ese beneficio realmente parece más pequeño cuanto menor es el recurrence score. Entonces sí que es cierto que, bueno, aunque en principio una paciente premenopáusica, pues efectivamente podríamos incluso no hacerle el test Oncotype, ¿no? Habría una indicación de quimioterapia, pero sí que por un lado el test Oncotype tiene valor pronóstico y por otro, pues bueno, el beneficio con la quimioterapia a veces es tan pequeño que realmente pues, no compensa con los riesgos que supone recibirla. Y si eso se le explica a la paciente, pues puede haber alguna paciente que prefiera no recibir quimioterapia. Y de hecho será muy interesante analizar pues en esa decisión post-test, que probablemente diremos que hay una indicación de quimioterapia, qué pasa después si finalmente la paciente recibe o no el tratamiento, lo cual terminará de discutir con su oncólogo de referencia, ¿no? Y puede haber pacientes que cuando sepan el beneficio tan pequeño que van a tener con la quimioterapia, pues a lo mejor prefieren omitirla, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que en el estudio Taylor también se observó que las pacientes que tenían una edad más próxima a los 50 años pues obtenían pues más beneficio con la quimioterapia, porque en ellas muchas veces la menopausia sí que ya es irreversible, ¿no? Entonces todo ello apunta a que efectivamente pues la supresión ovárica podría bueno, pues considerarse como una alternativa, ¿no? en este tipo de paciente, ¿no? Entonces pues creo que sí, que es algo que lo veremos ahora, ¿no? Con este estudio, cómo actuamos, cómo responden las pacientes.
Hay alguna pregunta en el chat de Ana Nuño, que nos pregunta sobre si el consentimiento informado lo tienen que venir a firmar las pacientes a Zaragoza. A ver, yo creo que se puede evitar, porque son desplazamientos, pues en el caso de Teruel, pues de incluso 2 horas, ¿no? Entonces, creo que tanto la primera visita como la visita para el resultado del test puede ser telefónica. Y bueno, pues el consentimiento informado lo tiene que firmar la paciente y o bien enviárnoslo por correo postal o entregárselo al oncólogo de referencia y que nos lo envíe escaneado, por ejemplo, para que nosotros podamos guardarlo en nuestra historia clínica, que le habremos abierto una historia clínica en nuestro hospital, ¿no? Es lo que creo que se puede hacer de esta manera para facilitar y evitar algún desplazamiento. Hay otra cuestión también, yo creo que organizativa, y a lo mejor Batja puede confirmárnoslo, de Rosa Oncins, que dice si nos va a enviar Palex los impresos para este estudio o simplemente lo anotaremos en la petición del Oncotype. Pues se podría hacer de ambas formas. Nosotros os haremos llegar copia de estos informes que van un poco prerellenados, pero en caso de no disponer del informe, solo con indicar que se trata de un PONDX, nosotros ya sabríamos que el resto de información a complementar. Lo que yo quería comentar es que realmente los pacientes tienen que cumplir unos criterios de inclusión y tienen que firmar el consentimiento informado y tienen que saber en qué consiste el estudio, y luego tenemos el compromiso de rellenar o de complementar los datos que nos piden. Son unos pequeños datos, pero esos datos son imprescindibles conocerlos para ver la evolución del estudio y, por supuesto, el tratamiento que se ha administrado a las pacientes, sobre todo, bueno, pues si se le ha puesto, si es una paciente posmenopáusica que lleva hormonoterapia, el tipo de hormonoterapia que se le ha puesto, que habitualmente será un inhibidor de aromatasa, pero también podría ser un tamoxifeno, ¿no? Y, bueno, de alguna manera, pues recogerlo. Y en la paciente premenopáusica, por supuesto, también, ¿no? Yo creo que todo esto es importante. Hay dudas de cuál es la compliance de los pacientes. Cada vez se pone encima de la mesa que muchas pacientes, pues a lo mejor abandonan el tratamiento, y cuando haces esa pregunta en España, la sensación que tenemos todos los oncólogos que hacemos mama es de que los pacientes aguantan el inhibidor de aromatasa los 5, los 10 o los 25 años que le digamos, pero luego la verdad es que ves cómo a lo largo del tiempo se van cambiando las presentaciones y se pasa de anastrozol a letrozol a exemestano, y eso es porque hay de alguna manera hay unos efectos secundarios que las pacientes pues intentan evitar con esos cambios, y probablemente haya abandonos más de los que nosotros nos creemos, ¿no? Porque cuando uno analiza lo que pasa fuera de España, aunque también hay que añadirle la toxicidad económica, que aquí afortunadamente las pacientes pues están subvencionadas y no tienen que abonar más que 2 euros o 1 euro cuando recogen la medicación. En otros países es una carga importante, ¿no? Y la tasa de abandonos pues es mayor del 20-25%, ¿no? Entonces, bueno, yo creo también el tener datos a largo plazo y ver qué tratamientos llevan, pues también nos interesa a todos, ¿no? Entonces, hoy en día con la historia electrónica vamos a poder tener acceso a esos datos, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que sí que habría que remarcarlo, ¿no? La necesidad de ese compromiso, ¿no? De que si entran, pues que se sepa que entran y que vamos a tener esos datos, ¿eh? Sí, también nos pregunta Rosa Oncins, creo que es patóloga, que cuando está previsto empezar el estudio ya está en marcha, o sea, ya se pueden enviar casos para que, bueno, pues las incluyamos en el estudio, tanto en el Hospital Miguel Servet como en el Hospital Clínico, o sea que ya está en marcha. Y también nos pregunta el doctor Jimeno, bueno, que si va a durar 1 año, si se supera la N de 100, que, bueno, que si está previsto continuar con el estudio. En ese sentido, no sé, Batja, si tú nos puedes decir algo. Según lo que recuerdo de la documentación, creo que la duración es 1 año o hasta llegar a los 100.
porque habíamos calculado que sería el número de pacientes que se podrían dar en la comunidad con este perfil. Es lo que teníamos previsto. Yo no sé ahora mismo el número de pacientes, el número de pacientes que llevamos reclutados ahora mismo entre los dos hospitales es de unos 35, es decir, que todavía habría casi 2/3 de pacientes que se podrían reclutar. Yo la sensación que tenemos es de que ahora mismo toda paciente que cumple los criterios de inclusión estamos incluyéndola, a no ser que la paciente se niegue a recibir quimioterapia o se niegue a cumplimentar los criterios de seguimiento, que son tan sencillos que yo creo que no hay ningún caso que haya sucedido esto, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que de aquí a después del verano seguro que va a durar este estudio y probablemente pues incluso hasta final de año. Entonces yo creo que es una oportunidad para poder incluir estos pacientes. Y bueno, pues tanto yo creo que contactando con Raquel o contactando con nosotros ya posterior, yo os enviaré pues los datos de la persona dentro de los coordinadores que tenemos en el servicio, pues que está dedicado a este estudio, para que tengáis un teléfono directo y un correo para poder localizarlos, porque a veces, bueno, pues a nosotros es más complicado, que yo creo que todos disponéis de los teléfonos nuestros y nos podéis localizar, y creo que Raquel pues también podrá hacer algo similar, ¿no? Y os enviaremos para que dispongáis de esas opciones y alternativas. Si quieres añadir tú algo, Raquel. No, bueno, en principio es lo mismo. También nuestra idea es facilitar al máximo posible que en cuanto surja una paciente, pues casi al día siguiente se pueda hacer la visita para cursar la petición de Oncotype. El formulario que nos ha enseñado antes Batya, que lo tenemos que firmar nosotros, os lo enviaríamos para que desde Anatomía Patológica, desde vuestros centros, se pueda cursar la petición. Y bueno, pues eso, nuestra idea pues eso es tratar de ser rápidos y en ver a la paciente para que luego esos 15 días que tarda, entre 10 y 15 días que tardamos en tener el resultado, pues bueno, que no se sume más tiempo, ¿no? Porque la paciente tenga que esperar ni nada. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario al respecto. Si queréis, no sé si os sentís cómodo haciéndole un Oncotype a una paciente premenopáusica con 2 ganglios positivos. No sé, si queréis, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna anotación. Nos pregunta el doctor Jimeno que tiempo de cirugía previo. Vamos a ver, yo creo que en el protocolo no estaba marcado, pero yo creo que si tenemos como referencia pues el protocolo de Aragón de Oncotype en ganglios negativos, yo creo que son 2 meses, ¿no? Desde la cirugía lo que se permite para... Entonces yo creo que no hay ahora mismo yo creo que no hay un dato, no sé, corrígeme Raquel si lo hay, pero yo creo que 6-8 semanas es un tiempo post cirugía que yo creo que es asumible, ¿no? Sí, yo creo que es el plazo adecuado, no está definido en este protocolo, pero yo creo que 8 semanas sería lo adecuado, porque ya pues si sumamos las 2 semanas que necesitamos para tener el resultado en Oncotype, mucho más tiempo pues ya supondría que ya no va a haber un beneficio o hay un menor beneficio con la quimioterapia adyuvante y bueno, pues ya no habría cabida, ¿no?, a hacer este tipo de test ni este estudio. No sé si alguien tiene algún comentario más. Si no, Batya o Carlos, si queréis despedir vosotros la reunión.
Pues nada, ante todo darle las gracias a los dos estupendos ponentes por dejarnos conocer un poco más sobre un estudio que de hecho se ha definido desde un primer momento como un estudio que ha venido a cambiar la práctica clínica y que ha tenido un importante impacto tanto en España como fuera de España. Y dar las gracias a todos los asistentes, tanto por estar hoy aquí como por su colaboración para generar unos datos que van a ser muy novedosos y muy importantes, tanto en tiempo y en forma, porque serán los primeros datos, como han mencionado aquí, si conseguimos reclutar de manera ágil, los primeros datos a nivel mundial en práctica clínica, lo cual en un estudio de estas características puede ser muy bonito y muy importante. Y poco más, darles las gracias a todos de nuevo y aquí estamos, tanto para lo que necesiten, tanto Exatech Science como PALEX. Bueno, pues muchas gracias. Pues damos por cerrada la reunión.